Dejas de explicarte. Y algo cambia. No afuera. ¿Dentro? Porque el momento exacto en que sientes la urgencia de justificarte es el momento en que ya entregaste poder. Hoy no voy a decirte qué hacer. Solo voy a quedarme aquí, hablándote en voz baja, mientras algo incómodo empieza a acomodarse dentro de ti. Escucha con calma. Esto no es motivación. Es un espejo. Hay una tensión que casi nadie nombra. Pero tú la sientes todos los días. Es esa necesidad silenciosa de aclarar, de explicar, de demostrar que no eres lo que otros creen. O que sí eres lo que dudas de ti mismo. No ocurre de golpe. Empieza pequeño. Un comentario que te incomoda. Una mirada que interpretas. Un mensaje leído 2 veces buscando un tono oculto. Y ahí aparece ese impulso. Explicarte. No porque quieras hablar, sino porque tu mente necesita cerrar algo. Controlar la percepción. Ajustar la imagen. Te dices que es normal. Que solo estás siendo claro. Que es comunicación. Pero en el fondo, sabes que no es eso. Es ansiedad vestida de lógica. Porque cuando te explicas de más, no estás informando. Estás defendiendo. Y cuando te defiendes sin que te ataquen, le estás diciendo al mundo, sin palabras, que tu centro está afuera. Piensa en cuántas veces hoy te preparaste mentalmente para una conversación que nunca pasó. Cuántas veces ensayaste respuestas para justificar decisiones que ya tomaste. No lo hiciste por ellos. Lo hiciste para calmar una incomodidad interna. Y eso cansa. Cansa porque nunca termina. Siempre habrá otra persona. Otro juicio. Otra interpretación. Y tu mente, si no la detienes, seguirá corriendo detrás de explicaciones como si ahí estuviera la paz. Pero no está ahí. Hay algo que Marco Aurelio entendió hace siglos sin necesidad de discursos largos. Que la mayoría de los conflictos no vienen de lo que pasa, sino de lo que creemos que deberíamos aclarar. El estoicismo no te pide que calles por miedo. Te invita a callar por dominio. Porque quien se explica todo el tiempo vive reaccionando. Y quien reacciona, vive un paso detrás. Observa a las personas verdaderamente firmes. No corren a justificar. No se apresuran a corregir percepciones. No porque no les importe, sino porque ya resolvieron algo adentro. Entendieron que no todo malentendido merece energía. Que no toda opinión requiere respuesta. Y que el silencio, cuando nace de la claridad, no es debilidad. Es frontera. Tal vez nadie te lo dijo así. Pero explicarte en exceso es una forma sutil de pedir permiso para ser quien eres. Y cada vez que lo haces, una parte de tu calma se filtra. No de golpe. Gota a gota. Hasta que un día te descubres cansado, irritable, con la sensación de que siempre estás justificando tu existencia. No porque seas inseguro, sino porque nunca te enseñaron que no todo merece traducción. Epicteto lo sabía. No necesitas controlar lo que otros piensan para vivir en orden interno. De hecho, cuanto más lo intentas, más desorden aparece. La mente se vuelve ruidosa. Hipervigilante. Siempre anticipando. Y ese ruido es el verdadero ladrón de poder. Porque el dominio real no se nota en lo que dices, sino en lo que ya no necesitas decir. Quédate un segundo con esto. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, no lo frenes aún. Obsérvalo. Pregúntate en silencio, ¿estoy hablando para comunicar? ¿O para calmar una incomodidad? Ahí empieza algo distinto. No afuera. ¿Dentro? Hay una verdad que incomoda cuando la miras de frente. Y por eso casi nadie la sostiene demasiado tiempo. La mayoría de las veces, no te explicas porque el otro no entiende. Te explicas porque no soportas la idea de ser malinterpretado. Porque en algún punto aprendiste que ser comprendido era sinónimo de estar a salvo. Y eso se queda grabado. Entonces creces. Cambias de entorno. Cambian las personas. Pero el reflejo sigue ahí. Cada vez que alguien duda. Cada vez que alguien cuestiona. Cada vez que alguien guarda silencio después de lo que dices. Tu mente completa los espacios. Y casi siempre, los completa en tu contra. Ahí aparece el impulso. No como una decisión,
Como un reflejo automático. Explicar. Aclarar. Justificar. Como si las palabras pudieran ordenar lo que sientes. Pero no lo hacen. Solo lo tapan por un momento. Y ese momento se vuelve adictivo. Porque al principio, explicar te da alivio. Sientes que recuperas control. Que equilibras la balanza. Que arreglas la imagen. Pero es un control frágil. Dura lo que dura la conversación. Lo que dura el mensaje. Lo que dura la respuesta del otro. Después. Vuelve el ruido. Y cada vez vuelve más rápido. Eso es lo que nadie dice. Que explicarte demasiado entrena a tu mente a depender de la validación externa para sentirse en calma. Y cuando la calma depende de afuera, ya no es calma. Es vigilancia. Estás atento. Demasiado atento. Lees gestos. Interpretas silencios. Analizas tonos. No porque quieras. Porque tu sistema nervioso aprendió que ahí hay peligro. El estoicismo no habla de suprimir emociones. Habla de no convertirlas en órdenes. Marco Aurelio lo vivía rodeado de traiciones, críticas, rumores. Y aún así, no se pasaba la vida explicándose. Porque entendió algo esencial: la opinión ajena es un territorio que no se gobierna. Y cada intento de hacerlo es una fuga de energía. Cuando te explicas sin que te lo pidan, estás negociando tu centro. Estás diciendo, déjame acomodarme a tu percepción. Y eso, poco a poco, te fragmenta. Empiezas a ser uno con unos. Otro con otros. Otro contigo mismo. Hasta que ya no sabes quién eres cuando no hablas. Ahí nace el cansancio profundo. No el físico. El interno. Ese que no se quita durmiendo. Porque no es falta de descanso. Es exceso de exposición. Te expones emocionalmente cada vez que te justificas. Abres algo interno esperando que el otro lo cuide. Y muchas veces no lo hace. No por maldad. Por indiferencia. Y eso duele más. Por eso reaccionas. Por eso explicas. No para convencer. Para no sentirte invisible. Pero aquí aparece la verdad incómoda. El dominio no viene de ser entendido por todos. Viene de entenderte tú sin necesidad de traducirte. Cuando dejas de explicarte, no te vuelves frío. Te vuelves claro. Y la claridad no necesita volumen. Se siente. Las personas que dominan su mundo interno no ganan discusiones. No aclaran malentendidos innecesarios. Simplemente se mantienen estables. Y esa estabilidad descoloca. Porque la mayoría vive reaccionando. Vive ajustándose. Vive defendiendo versiones de sí mismos. Cuando tú no lo haces, algo cambia en la dinámica. No siempre de forma visible. Pero siempre de forma profunda. El otro siente que no puede moverte fácilmente. Que no tiene acceso automático a tus emociones. Y eso genera respeto. A veces incomodidad. Pero siempre marca un límite. Séneca decía, sin decirlo así, que quien necesita explicarse aún está discutiendo consigo mismo. Porque cuando estás en paz con una decisión, no la justificas. La sostienes. No la gritas. No la adornas. No la defiendes. La encarnas. Y eso es poder silencioso. No el poder que impone. El poder que no necesita. Observa con honestidad. ¿En qué áreas de tu vida sigues explicándote demasiado? ¿Dónde sientes esa urgencia de aclarar quién eres, qué querías decir, por qué hiciste lo que hiciste? No te juzgues. Solo observa. Porque ahí, exactamente ahí, hay energía atrapada. Energía que podría convertirse en calma. En presencia. En dominio interno. Pero aún no. Todavía no. Porque antes de soltar la explicación, hay algo más que necesitas ver. Y eso lo cambia todo. Hay un punto exacto donde explicarte deja de ser comunicación y se convierte en una súplica silenciosa. No se nota por fuera. Pero por dentro. Se siente como una leve contracción. Una urgencia. Un apuro innecesario. Quieres cerrar algo. Quieres arreglar algo. Quieres que el otro vea la versión correcta.
Y en ese deseo hay una trampa invisible. Porque cuando necesitas que el otro entienda para sentirte en paz, ya entregaste la llave. No lo haces por debilidad. Lo haces porque eres consciente. Porque piensas. Porque analizas. Pero pensar sin centro se vuelve una jaula elegante. El conflicto real no es el otro. Nunca lo fue. Es la conversación que sigue viva cuando ya terminó. Ese diálogo interno donde repasas lo que dijiste. Lo que faltó decir. Lo que podrías haber explicado mejor. Ahí se va la energía. Mientras tu cuerpo está quieto, tu mente sigue discutiendo. Y no descansa. El estoicismo observa esto con frialdad lúcida. No para reprimirlo. Para desenmascararlo. Epicteto entendía algo esencial: no todo impulso merece obediencia. El impulso de explicarte no es una orden. Es una señal. Una señal de que algo dentro todavía busca aprobación. Y no hay nada malo en verlo. Lo peligroso es normalizarlo. Porque cuando normalizas explicarte, empiezas a anticiparte. Hablas antes de tiempo. Aclaras antes de que exista confusión. Justificas antes de que alguien cuestione. Y sin darte cuenta, vives en modo defensa. No porque estés en peligro, sino porque tu sistema interno aprendió a no confiar del todo. Confía en ti. Pero no completamente. Por eso te explicas. Para reafirmarte en el reflejo del otro. Pero hay una paradoja silenciosa: cuanto más te explicas, menos firme pareces. No porque estés equivocado, sino porque transmites duda. La mente humana lo percibe. Aunque nadie lo diga. Las palabras sobran cuando el centro falta. Y las palabras pesan cuando el centro sobra. Observa a alguien que habla desde claridad real. No acelera. No se justifica. No llena silencios incómodos. Deja espacios. Y esos espacios hacen que los demás se acomoden. Porque el silencio bien sostenido obliga al otro a posicionarse. Cuando tú no explicas, el otro proyecta. Y ahí aparece algo interesante. Descubres quién es quién sin que tengas que decir nada. El que necesita control, presiona. El que necesita claridad, pregunta. El que solo juzga, se revela. Pero si te adelantas explicando, les quitas esa oportunidad. Y te quitas información a ti. Cada explicación innecesaria es una interrupción del proceso natural. Dejas de observar para intervenir. Dejas de leer la situación para corregirla. Y el dominio interno nace de observar sin interferir. Marco Aurelio lo practicaba a diario. No reaccionar no era pasividad. Era estrategia interna. Porque reaccionar rápido da una ilusión de control. Pero el control real es elegir cuándo no mover una pieza. Cuando te explicas de menos, empiezas a sentir incomodidad. Un vacío breve. Un silencio interno. Y ahí es donde la mayoría falla. Rellena ese vacío con palabras. Pero si lo sostienes. Si no corres. Algo se acomoda. Tu respiración baja. Tu postura cambia. Tu energía se asienta. Ya no estás persiguiendo comprensión. Estás habitándote. Y eso se siente. No como arrogancia. Como gravedad. Las personas empiezan a escucharte antes de que hables. No porque seas más ruidoso. Porque ya no estás fragmentado. No estás repartido entre lo que piensas, lo que dices, y lo que temes que interpreten. Estás entero. Y alguien entero no necesita explicarse. Necesita presencia. Pero esto no es fácil. Porque dejar de explicarte implica aceptar algo duro: no todos te van a entender. Y eso está bien. No todos tienen acceso a tu proceso interno. No todos están en el mismo punto. No todos merecen contexto. Aceptar eso no te hace frío. Te hace libre. Libre de la urgencia. Libre del ruido. Libre de la vigilancia constante. Y cuando eres libre por dentro, tu silencio cambia de textura. Ya no es vacío. Es densidad. Ya no es ausencia. Es límite. Pero aún queda algo más profundo. Porque dejar de explicarte no es solo dejar de hablar. Es dejar de justificarte ante ti mismo. Y eso requiere un nivel distinto de honestidad.
Todavía no llegamos ahí. Pero ya puedes sentir que algo se está moviendo. No lo fuerces. Déjalo de cantar. Porque lo que viene después no es cómodo. Pero es real. Quizá ahora notes un vacío silencioso dentro de ti. Ese espacio que antes llenabas con explicaciones, defensas y justificaciones. Ese vacío no es carencia. Es oportunidad. Es la primera señal de que estás empezando a dominar sin alzar la voz. Cada vez que resistes la urgencia de explicarte, cada vez que permaneces en calma mientras otros buscan arrastrarte al ruido, ganas algo que no se mide en aplausos: poder sobre ti mismo. Y aquí es donde quiero dejarte con una pregunta que no se cierra. Si tu tranquilidad ya no depende de lo que otros entiendan, ¿qué tanto podrías conquistar sin mover un músculo? Sin pronunciar palabra, simplemente estando presente. Reflexiona sobre eso. Deja que resuene mientras sigues con tu día. Si este vídeo te hizo sentir esa chispa de claridad, haz algo inteligente. Suscríbete para no perder las siguientes entregas, dale like si sientes que estas palabras tocaron algo profundo. Y comparte en los comentarios tu experiencia real, no respuestas vacías, sino lo que estás viviendo en silencio. Porque aquí no hablamos de ruido. Hablamos de presencia. Hablamos de poder silencioso. Y tú estás justo en el inicio de entenderlo.